Hermanas, donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga en esta hermosa mañana de martes. El Señor ha estado con nosotros, sin duda alguna ha sido muy bueno y su gracia ha sido derramada en nuestras vidas. En esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial, una reflexión muy especial con respecto al santuario de nuestro Dios. Y el deseo de Dios para con nosotros es que Él quiere habitar entre nosotros, quiere habitar con nosotros, quiere que su presencia se manifieste entre nosotros. Entonces, mis hermanos, permítanme abrir la palabra de nuestro Dios en esta hora y leerles lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Dice la palabra de nuestro Dios, a la luz de la ordenanza que el Señor Dios le dio a Moisés para construir su santuario, dice la Biblia, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Y dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. El texto es claro. Cuando Dios le ordenó a Moisés eh, elaborar este santuario para que su presencia se manifestara ante el pueblo, con el pueblo, bueno, la idea de Dios y el plan de Dios es habitar o que habitara entre ellos. Asimismo, hoy nuestro Dios, queridos hermanos, querida iglesia, quiere habitar entre nosotros. Pero vamos a ver un poquito más detallado esta situación del santuario terrenal, del modelo que realizó Moisés, el pueblo de Israel, aquí en la tierra durante el Éxodo. Saben que el libro de Éxodo, queridos hermanos, a partir del capítulo 25, presenta el santuario israelita como un centro de adoración, número uno, lo presenta como un centro de meditación también, número dos, y número tres lo presenta como un centro de sacrificio. En ese santuario se realizaban sacrificios que apuntaban o que señalaban el sacrificio máximo, que era el sacrificio del cordero inmolado que quita el pecado del mundo, de acuerdo con Isaías capítulo 53. Pero, ¿qué era el santuario terrenal? Bueno, el santuario terrenal era un arquitectónico o era un concepto arquitectónico de la estructura. Era algo sencillo, ¿sí? Era algo, aun cuando estaba detallado conforme a los materiales que Dios había ordenado, conforme a las separaciones, a los departamentos que el Señor había ordenado, que Dios había ordenado, era algo para el ser humano, era algo sencillo, ¿sí? Donde ahí habitaba la presencia de nuestro Dios. Era un reflejo del santuario celestial. Entonces, el primer departamento se le conoce, como dice Éxodo 28, capítulo 28, versículo 29, era el lugar santo, ¿verdad? Y el segundo departamento, nosotros lo conocemos también, era conocido o era llamado el lugar santísimo, de acuerdo a Éxodo 26, 33. Y esos departamentos, queridos hermanos, estaban rodeados, estaban cercados, el lugar santo y el lugar santísimo, por el atrio, ¿sí? Del tabernáculo. Y entonces, con su entrada hacia el este, estaba protegida por cortinas. Todo estaba bien estructurado. La entrada del tabernáculo también estaba protegida con una cortina suspendida que era al frente. Y esa cortina tenía 5 columnas. Y los dos departamentos dentro, lugar santo, lugar santísimo, queridos hermanos, de ese tabernáculo estaban separados por un velo, o unas cortinas ricamente bordados. Y los bordados que tenían eran bordados de oro y tenían bordados querubines, ¿sí? Que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esta estructura, hermanas, hermanos, del tabernáculo estaba formado por armazones de madera, como están las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel en el capítulo 26 del Éxodo. Y entonces todas estas cortinas adentro del lugar santo y del lugar santísimo estaban bordados y bien detallados por ángeles, estaban bordados y tenían querubines bordados y estaba bañado todo de oro. Entonces, cuando
el sacerdote entraba al atrio, a la parte más amplia del santuario, ¿verdad? Al patio, podemos decir. En primer lugar, se separaba la cortina y estaba el altar de sacrificios. Y entonces cada una de las esquinas del altar de sacrificios tenía un cuerno o tenía esos cuernos donde se impregnaba la sangre de los corderos. Y entonces en todo el Antiguo Testamento, a este altar, porque cada estructura, cada mueble del santuario tiene un señalamiento, tiene un gran significado que apunta al sacrificio de Cristo Jesús. Entonces el altar de sacrificios, primeramente, el primer mueble que estaba al entrar al santuario, apuntaba o era el altar que apuntaba hacia la presencia del Señor. Por medio de ese altar, el pueblo de Israel tenía que acceder a Jesús, tenía que acceder al Señor. ¿Cómo? Por medio del sacrificio, ¿sí? Entonces, posteriormente a ese altar estaba la fuente de bronce que usaban los sacerdotes, que estaba entre el altar y entre el primer compartimento, que era el lugar santo, ¿verdad? Del santuario. Esa fuente la usaban para que posteriormente a hacer el sacrificio, los sacerdotes se lavasen las manos y los pies antes de oficiar en el altar o antes de entrar al tabernáculo, es decir, antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse. ¿Qué simbolizaba, de acuerdo a la palabra de Dios, el capítulo 26, versículo 20, perdón, capítulo 30 de Éxodo, versículo 20? ¿Qué simbolizaba? Bueno, este era un símbolo apropiado de la limpieza espiritual del pecado, ¿sí? Eso simbolizaba la fuente de bronce o la fuente de lavado, como se le conoce. Posteriormente a ese altar del sacrificio y la fuente de bronce, entrábamos a la parte del lugar santo, perdón, y ahí en el lugar santo, en el lado norte estaba la mesa de los panes. Así se le conoce, la mesa de los panes. Sobre ella dice Éxodo 25, 25 al 30, que sobre ella habían 12 panes, había también vino y estaba el incienso. Estos elementos también tenían un significado, esta mesa también tenía un significado, era importante. Ya en el lugar santo del lado norte estaba esta mesa y estos elementos recordaban a Israel, queridos hermanos, la providencia de Dios, como Dios había provisto, sí, pan cotidiano. Entonces, y que al final, como dice Juan capítulo 6 versículo 48, al final Dios le proveería o le proporcionaría al pueblo de Israel no solo el pan físico, sino el pan de vida, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Frente a esa mesa estaba, o en el lado opuesto a esa mesa de los panes, estaba el candelabro de oro puro, ¿sí? Este candelabro de oro estaba, queridas hermanas, hermanos, estaba decorado con copas en forma de flor de almendro y manzanas, así lo describe Éxodo 25. Su forma, un tallo central con tres brazos, cada uno colocado de forma floral, ¿sí? Este candelabro de oro. Y este candelabro de oro, queridos hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, evoca un árbol de la vida estilizado, ¿sí? Semejaba a un árbol de la vida estilizado. Y la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4:11 asocia este candelabro de oro con la omnipresencia de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Es decir, todo momento ese altar o ese candelabro de oro estaba encendido, si manifestaba la presencia de nuestro Dios y el poder del Espíritu Santo. Posteriormente, antes de cruzar al lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso, ¿sí? Antes de pasar la cortina al lugar santísimo estaba este altar del incienso colocado cerca del velo. Entonces, esto también tenía un significado. Se usaba para quemar incienso 2 veces al día ante el Señor y esto representaba de esa manera las oraciones que ascendían a Dios. Según el Nuevo Testamento, en Salmos, perdón, en Efesios, queridos hermanos, eh,
El Nuevo Testamento dice que los méritos de Cristo son la fragancia que hace que nuestras oraciones sean aceptables delante del Señor. Por eso este altar del incienso estaba justo antes de cruzar al lugar santísimo. Cuando nosotros cruzábamos el lugar santísimo, bueno, cuando el sumo sacerdote cruzaba el lugar santísimo, que lo hacía una vez al año y solo tenía acceso el sumo sacerdote, se encontraba el arca del pacto. Estaba ubicada en el lugar santísimo, era el único mueble del lugar santísimo y era una caja de madera, recubierta también con oro puro por dentro y por fuera. Dentro de esa caja, queridos hermanos, se contenían las tablas de piedra en los 10 mandamientos, estaba también la vara de Aarón, estaba también el maná, y entonces esta caja tenía una tapa que estaba cubierta que se le conoce como la tapa del propiciatorio, ¿sí? La tapa del propiciatorio. Y encima de esa tapa del propiciatorio, del arca del pacto, se encontraban dos querubines, uno frente a otro. Frente a frente estaban los dos querubines también recubiertos de oro. Y en medio de esos dos querubines, queridos hermanos, se encontraba lo que se le conoce como la Shekinah o la presencia de nuestro Dios. En ese lugar se manifestaba la presencia de nuestro Dios y en ese lugar el sumo sacerdote entraba a asumir su papel de abogar por el pueblo una vez al año para limpiarlos de todo pecado, para confesar los pecados del pueblo y que posteriormente a ese acto sean restaurados nuevamente y tengan la oportunidad y el acceso a la vida eterna y al perdón de Dios. Entonces, en ese altar, en ese lugar santísimo, en ese arca del pacto, en esa Shekinah, ahí donde estaba la presencia de Dios, se revelaba, número uno, la voluntad de Dios. Número dos, se mostraba, queridos hermanos, su disposición a expiar los pecados. Número tres, queridas hermanas, estaba simbolizada la presencia del Señor como rey y como gobernante. Cuidaba a su pueblo y suplía también las necesidades del pueblo de nuestro Dios. Eso era algo maravilloso que sucedía en ese lugar una vez al año. Pero, queridas hermanas, hay aspectos teológicos del santuario terrenal. Era un lugar de reunión. El santuario era un lugar donde se reunía el pueblo para acercarse a Dios, para tener acceso al perdón. ¿Sí? Ahí se buscaba o se proporcionaba un lugar para conectar entre Dios y su pueblo. Número uno, era un lugar de reunión. Número dos, era un centro de revelación divina. En ese lugar se revelaba la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que Dios quería para su pueblo, en ese lugar se le mostraba al sumo sacerdote y era revelado al pueblo la voluntad de nuestro Dios. Número tres, era un centro de adoración. El pueblo de Israel, el sacerdote y el sumo sacerdote en ese lugar llegaban a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando se presentaba la presencia de Dios, estaba la presencia de nuestro Dios, la Shekinah una vez al año. Dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo se afligía alrededor del atrio, alrededor del lugar santo. El pueblo se reunía y se afligía en adoración para que Dios perdonara sus pecados. Entonces se convertía en ese lugar, se convertía en un lugar de adoración. Y número tres, queridos hermanos, y algo muy importante, ese lugar era un lugar de acceso al verdadero santuario y no al que elaboró el hombre, sino era un lugar de acceso al santuario celestial. Estos dos santuarios, tanto el terrenal como el celestial, porque existe asimismo un santuario celestial, estaban íntimamente relacionados, se conectaban estos dos. El terrenal proporcionaba un punto de acceso al celestial, dice Isaías capítulo 6. ¿Sí? Entonces, desde el santuario celestial, queridos hermanos, justo ahora, en este momento, Dios se relaciona con su pueblo. La lección de esta hora es que nosotros entendamos que ya no existe un santuario terrenal, pero sí existe un santuario celestial. Y en ese santuario celestial, queridas hermanas, hermanos, familia en Cristo, allí está Jesús, ¿sí? Y quiere tener una relación con nosotros, una relación íntima con nosotros.
Ya no tenemos un lugar de incienso para quemar donde se escuchen nuestras oraciones. Ya no es necesario encender un candelabro de oro. Ya no es necesario hacer un sacrificio. Todo eso lo tenemos gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora nuestro Dios, dice el salmista, oye nuestras oraciones y no solo las oye, sino también nuestro Dios desciende, atiende nuestras angustias, atiende nuestras opresiones, atiende nuestras necesidades. Él calma nuestras dolencias por medio de nuestras oraciones, de nuestra fe. Y más importante aún, desde la morada del cielo, desde el santuario celestial, queridos hermanos, nuestro Salvador nos concede perdón y nos enseña el buen camino. Nos ministra, nos enseña hacia el lugar que nosotros debemos dirigirnos. Queridos hermanos, dice Hebreos, que ahora no tenemos nosotros un santuario, sino que el santuario se encuentra en la patria celestial. Y ahí está Jesús en este momento ministrando por nosotros. Ahí está Jesús esperando que nosotros accedamos a nuestro Padre, accedamos a Dios, que vayamos como cada mañana y como orgullosamente me complace saber que la iglesia unida desde hace más de 4 o 5 años no han dejado de orar, no han claudicado, han persistido, han salido adelante. Durante muchos años han estado orando todos los días a las 5 de la mañana. Eso es lo que desea nuestro Dios, que nosotros nos conectemos con el reino de los cielos, que nosotros tengamos una relación íntima. Sí, es bonito entender los muebles, es bonito conocer lo que el pueblo de Israel hacía, cómo se conectaba con Dios. Todo eso apunta al sacrificio de Jesús. Pero lo más hermoso es que tú y yo durante estos días, durante todas nuestras vidas, podamos conectarnos con el reino de los cielos. Tenemos acceso libre, queridos hermanos. Ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que lavarnos, pues aquel que está limpio solo necesita lavarse los pies. Ya no necesitamos, queridos hermanos, el candelabro. Ya no ocupamos que el sumo sacerdote entre por nosotros al lugar santísimo a ministrar delante de la presencia de Dios. Basta, como dijo el pastor, que nosotros nos coloquemos en posición de batalla y encontrarnos con nuestro Salvador. Queridos hermanos, Dios desea perdonarnos, Dios desea guiarnos por el buen camino y su gozo es que nosotros alcancemos la patria celestial. Recuerda bien lo que dice Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino al contrario, tenemos a uno que murió por nosotros, que sufrió por nosotros, que conoce nuestras necesidades y está dispuesto a darnos la salvación eterna y que nosotros tengamos una vida en abundancia. Que Dios nos bendiga esta mañana. Vamos a orar y que el Espíritu Santo se siga manifestando y siga siendo nuestro consolador. Nos siga ayudando en cada momento de nuestras angustias, de dificultades y el Espíritu Santo nos conecte con el reino de los cielos. Vamos a orar. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, buen Dios. Estamos contentos, Padre eterno, porque tú, Señor, por medio del santuario que creó el pueblo de Israel, podemos entender cómo hoy tú te quieres manifestar con nosotros. Estamos contentos y agradecidos porque todo lo que dice Éxodo acerca del santuario nos revela, Señor, que en el cielo hay un santuario, hay una morada donde estás tú y deseas que nosotros nos conectemos contigo y no solo eso, sino que muy pronto vayamos a vivir en el santuario celestial. Querido Padre, pasamos angustias, pasamos persecución, dificultades, Señor. Hay muchas peticiones y muchas necesidades. Atiéndelas conforme a tu voluntad. Estamos dispuestos, Señor, ya no a sacrificar a algún animalito, sino a sacrificarnos nosotros, como dice tu palabra, como un sacrificio vivo, real, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto diario. Querido Padre, envía a tu Santo Espíritu a morar en nuestros corazones y en nuestras mentes y a conectarnos con el reino de los cielos.
Nos encomendamos a ti en esta hora. Guía nuestros vehículos, guía nuestros pasos, guía nuestras manos. Que tus santos ángeles, Señor, ministren nuestra entrada y nuestra salida. Nos ponemos pues en tus manos, confiamos en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo a la distancia. El Señor esté con ustedes.